Vamos a conversar con Osiris de León. Conversar con Osiris de León no es ninguna noticia especial, porque Osiris de León es un hombre que en los últimos años el país lo ha designado de manera honorífica como el asesor no solamente de medio ambiente, sino de situaciones catastróficas que pueden afectarnos. Quiero tomarme un minuto para decir algo que puede ayudarnos Osiris. La mayoría de las participaciones, por no decir todas, que tiene Osiris de León en los medios de comunicación son participaciones espontáneas a petición de los medios para que él aclare, explique o enseñe algunas experiencias que él conoce. Se ha convertido en un maestro no solamente del medio ambiente, sino hasta de meteorólogo y especialista en asuntos de catástrofe. Y lo digo porque hay algo que no se ha podido lograr, y es que nosotros no prevemos las cosas. Por ejemplo, hoy aparece un cuadrito en el periódico. Ya el Estadio Quisqueya se va a hacer. El Estadio Quisqueya no es tan sencillo como demoler un estadio que se inauguró en el 55 y que se barre No, se trata del deporte nacional. Tenemos cinco Salón de la Fama. Se trata de un deporte que tiene 2 equipos en la capital. Se trata de un lugar en donde hay problemas de tránsito, problemas de parqueo, problemas de obsolescencia de la instalación y problemas de cosas que nosotros nos hemos convencido de que tenemos. El Centro Olímpico. El Centro Olímpico es el centro del tránsito del metro en la capital, donde los dos se encuentran, las 2 grandes vías. El Centro Olímpico, y yo digo, ¿cuántos actos se llevan a cabo en el Centro Olímpico al año? Que no sea 2 actos religiosos. ¿Cuántos juegos se juegan durante 365 días en el Quisqueya? Los 2 equipos en 3 meses. Y nos vamos a dar cuenta de que el uso que se le da a esas 2 instalaciones ameritan que se cree un concurso para la construcción, una comisión que pueda respaldar eso, pero además un cuerpo consultivo de esa comisión, donde todo el que pueda opinar ahora lo haga. Medio ambiente, tránsito, los mismos jugadores que jugaron 20, 30 años en Grandes Ligas, que digan que ellos aspiran o que sugieren, los equipos de la capital, los cronistas que escriben tantas pendejadas sin conocer el origen de las cosas. Yo creo que todas esas cosas, y nos vamos a otra cosa, y yo digo, Osiris, cuando uno camina por estos barrios en que los promotores de vivienda saben que un metro de la tierra en la 27, en la Churchill, en la Lincoln, cuesta $2,000, pero al doblar cuesta 500, y te han llenado la capital de torres, pero de torres en que la más pequeña tiene 17, 12, 9. Y digo, ¿y si hay un temblor de tierra? ¿Quién me asegura que eso está hecho con todas las de la ley? A obras públicas, vivienda. Sí, pero yo digo, si me regalan un apartamento lo cojo, pero lo vendo.
no lo vivo, porque yo no me siento seguro. Ahora mismo veo en los Alcarrizos la vía del metro y veo una escalera de hierro que le han puesto a cada terminal. Pregunto y le dejo eso. El costo de las cosas, ¿cuánto cuestan esas instalaciones? El futuro, por ejemplo, ¿cuánto cuesta arborizar el país? Ayer estaba ahí el hijo de Winton Arnaud, que tiene la esperanza de que haya acueducto en todas partes. ¿Cuánto cuesta que en todas partes haya agua? En todas partes. Tú vas a Puerto Rico, en cualquier lomita hay un agua. ¿Cuánto cuesta eso? Es decir, cuantificar las necesidades. ¿Cuánto cuesta arborizar todas las cuencas de los ríos? Osiris, ¿tú no consideras que las materias pendientes que tenemos son más que las que nosotros hablamos de ellas y las que hemos, solamente cuando tenemos el problema es que lo tratamos? Totalmente de acuerdo con usted, doctor Racine. Saludos para usted, para Michelle, para Andrés, para Carlos y para todo el pueblo dominicano. Gracias por convocarnos y gracias por esa generosa introducción que usted hace respecto al servicio que hacemos nosotros junto con ustedes en los medios de comunicación cada día. Mire, ciertamente, doctor Racine, tenemos muchas tareas pendientes. Usted ha citado dos áreas que son fundamentales y que están articuladas una con otra. El tema de la reforestación a nivel nacional. Recordemos que para 1965 teníamos 12% de cobertura forestal. Hoy tenemos 40%, pero nos falta mucho. Usted sobrevuela hoy la Sierra de Neiva y está depredada. Sierra de Bauruco y está depredada. Usted... ¿Y los parques nacionales? Porque hemos mejorado. De 12 Mejoramos del 65 hasta el presente, pero nos falta. Por ejemplo, hay áreas que tú sobrevuelas, con frecuencia yo lo hago, y están deforestadas. Y hay que intervenir. O sea, tú tienes que tener un equipo humano que está ahí reforestando y eso implica recursos económicos e implica una logística. Ahora bien, en la medida, Michelle, en que tú recuperas el bosque, tú tienes mayor cantidad de vapor de agua sobre la zona y eso te ayuda en la pluviometría. Más pluviometría implica más disponibilidad de agua, que es lo que quiere Julito Jacín para que cada acueducto esté operando para cada comunidad. No hay que hacer grandes inversiones, doctor Jacín, para dotar a una pequeña comunidad rural de un acueducto. Usted simplemente, con un pequeño diquecito de 2 metros de altura, usted tiene una toma de agua y con una tubería de PVC, usted lleva el agua hasta el centro de la comunidad y pone una llavecita pública, como cuando usted era muchacho, cuando yo era muchacho, que nos íbamos una llave pública del pueblo. Y el agua era potable. Sí. Y usted se la podía tomar directamente de la llave, como lo hacía Michelle en la escuela y como lo hacía Andrés Terrero en la escuela, porque yo lo hacía en la escuela. Y nunca nos dio gastroenteritis. Era una agua potable. Por tanto, curado. Sí. En materia de medio ambiente, doctor Jacín, nosotros necesitamos, primero, completar la reforestación en las áreas que nos faltan. Segundo, tener más vigilancia forestal en los parques nacionales. Durante un tiempo se entendió de forma errónea que el personal que estaba asignado para supervisar los parques nacionales no era necesario. Y ese personal fue separado de la institución y no fue la mejor decisión porque usted necesita una vigilancia permanente de una zona para poder mantener a raya al depredador forestal. Recuerde, doctor, y usted lo sabe eso muy bien, mejor que yo, usted lo sabe, que Balaguer tiró la guardia a las montañas después que prohibió los aserraderos y todo el que bajaba de una loma con un palo al hombro estaba preso, sin excepción. Y usted recordará que grandes empresarios dominicanos fueron detenidos por cortar árboles en sus propiedades sin una autorización de la Dirección General Forestal. Lo último que hizo, mucha gente no lo sabe, que los nombres de los parques nacionales
se lo puso de los grandes deforestadores. Personas que deforestaron esos parques, le puso los nombres a eso. Claro. Y la gente no sabe Claro, que fue una para ironía. comprometer a la familia con la protección de ese seguro. bosque. Y esas decisiones eran correctas. Ahora bien, cuando migramos eso, doctor Jacín, al tema que usted plantea también en la introducción, que es el tema de cómo están nuestras estructuras de frente a la sismicidad, le puedo decir con conocimiento de causa la experiencia que viví en Turquía. A raíz del terremoto que tuvimos hace poco más de 2 años en Turquía, me fui inmediatamente a Turquía, a la zona impactada. Gaziantep, Kahramanmara, Adana, Hatay, recorrí toda la región durante toda una semana. Y le puedo decir que edificaciones nuevas, recién construidas, y que habían sido promovidas y vendidas como sismo resistentes, fueron de las primeras en colapsar. Lo que quiere decir que no sabe... Tú no vas a contar también lo que hicieron con los constructores que construyeron mal, ¿verdad? No, hay una mezcla entre dos cosas. Hubo un grupo que fue detenido en los aeropuertos tratando de irse hacia la zona de Serbia y Montenegro, y también se mezcló con un video que no era de ahí, que era de la zona de Siria, de la parte sur, y salieron las dos cosas juntas. Pero ciertamente el gobierno actuó y procesó judicialmente a una serie de profesionales de la ingeniería que le habían dado garantías al gobierno que todo se estaba construyendo conforme al nuevo reglamento de sismoresistencia. Nuestro reglamento de sismoresistencia, doctor Jacín, el R001, data ya del 2011. Un reglamento en una región sísmicamente activa tiene que ser revisado cada 2 o en el peor de los casos cada 3 años. Porque no es un texto bíblico que hay que dejarlo sin tocar de por vida. Hay que actualizarlo permanentemente. ¿Y en base a qué usted lo actualiza? ¿Cómo es California, doctor Jacín? California tiene un grupo de expertos de alto nivel que manejan el tema de la sismicidad y la sismoresistencia, ambas cosas. Y esa gente tiene un ticket abierto. Cada vez que ocurre un terremoto en alguna parte del mundo, ellos salen para ese lugar para ser de los primeros en llegar para ver por qué se cayó la estructura, cómo estaba construida y qué aprendizaje pueden adquirir de ese colapso. Y le pongo un ejemplo que ha llamado a la atención a toda la comunidad científica este año 2025 en materia de sismoresistencia. El terremoto de Myanmar. Hace un par de meses. Ese terremoto tumbó una torre en Bangkok, la capital de Tailandia, a 1000 kilómetros de distancia, doctor Jacín. Y nadie pensaba, hasta que eso ocurrió hace un par de meses, que un terremoto podía tumbar una estructura ubicada a 1000 kilómetros de distancia, porque en temas de sismicidad siempre se habla de campo cercano y campo lejano. Y hablan de campo cercano 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, y campo lejano 8, 10, 15, 20 kilómetros. El de México fue 440 kilómetros de distancia desde el antiguo lago Texcoco hacia Guerrero, donde estuvo el epicentro, y se hallaba que era mucho. Ahora todo eso hay que redefinirlo, doctor Jacín, y eso hay que introducirlo ahora en los códigos de construcción de Turquía, de California, de Japón, de Chile, de Perú, de Ecuador, de aquí, de todo el Caribe. Y además necesitamos algo, doctor Jacín, que no tenemos. Nosotros como región del Caribe estamos amenazados por 2 fenómenos importantes de la naturaleza. El que usted ha citado, la sismicidad, que nos ha despertado en esta semana por un temblor de 5.7, que se sintió en toda la isla de Puerto Rico y casi toda la República Dominicana. Y los ciclones. Sí, más los ciclones. Por tanto, nosotros... Y antes de seguir, Osiris, el tema, por ejemplo, de California, que está en la falla de San Andrés. Sí, y de Japón, que es constante. Sí. ¿Nosotros tenemos algo similar o no? Algo parecido. Japón tiene 3 fallas capaces de producir grandes terremotos. California tiene la falla de San Andrés. Ahí está San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Y baja hasta Baja California. Ahora, nosotros tenemos 2 fallas que tienen potencial destructor. Una está en la costa atlántica. 6 de los 10 grandes terremotos que hemos tenido
desde 1562 hasta el presente, están en la costa atlántica. Desde la zona de Cabo Haitiano, Port de Paix, Mole San Nicolás, la zona de Puerto Plata, Río San Juan, Samaná. Recuerda que ahí estuvo el de Matanzas, 4 de agosto del 46. Ahí hay 6. Y hay 4 que están en la falla sur, que es la falla Enriquillo Plantain Garden. Es una falla que cruza por Jamaica, entra en la península sur de Haití, cruza por Puerto Príncipe, pero cruza por Duvergé, por Jimaní, por Barahona, entra al mar en la bahía de Neiva y de ahí se va al este, al sur de Asua, de Banín, de San Cristóbal, de Santo Domingo, de La Romana, de Higüey y al sur de Puerto Rico. Ahí están los otros 4 grandes terremotos que hemos tenido desde 1562 y que están registrados en las crónicas. Por tanto, cuando usted revisa el historial sísmico de la isla, tiene 10 grandes terremotos que han impactado, 6 en el norte, 4 en el sur, pero siempre el mayor nivel de daño, doctor Jacín, y eso ya lo hemos hablado anteriormente usted y yo, está en la parte de suelo flexible, de suelos blandos. Usted tiene a la ciudad colonial de pie, no obstante ese terremoto del 46, pero no es por la edificación, es por la roca. En cambio, Santiago Colonial y La Vega Colonial colapsaron por el tipo de arcilla que hay en Santiago y La Vega. Puerto Príncipe fue lo mismo. Si usted llegó a ir a Puerto Príncipe, o Michelle, Andrés, Carlos, después del terremoto, y llegaban a Petionville, no veían el efecto del sismo. Todo estaba intacto en Petionville. Abajo es roca. Roca caliza. Pero te movías 200 metros al norte, hacia esa zona de Delmas, y estaba todo destruido. 400.000 edificaciones colapsaron. Yo hice un inventario allá durante 10, 12 días, y te puedo decir que todo lo que se cayó estaba sobre arcilla y sobre arena. Y si nos vamos al polígono central, es todo Santo roca. Domingo, todo roca. Todo roca. Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales, todo roca. Sin embargo, el norte del país, Santiago, San Francisco, provincia de Duarte, todo eso todo el es Cibao es arcilla. arcilla. Todo el Cibao. Cuando tú mides... Y hay una falla ahí. Sí, la falla septentrional te queda al norte y la falla de la Hispaniola te queda al sur. ¿Cuál? Santiago y el Cibao están en medio de 2 fallas. Del lado norte, falla septentrional, y del lado sur, el sistema de fallas de la Hispaniola. ¿Cuántas temblores fue que tuvimos esta semana? ¿Uno? Tuvimos uno de 5.7 con 26 réplicas. ¿Dónde? A 70 kilómetros al noreste de Punta Cana, a mitad del Canal de la Bona. Por eso fue que se sintió tan fuerte en todo Puerto Rico y casi toda la República Dominicana. Despertó a mucha gente en Puerto Rico y aquí, porque al ser las 10:45 y mucha gente se acuesta temprano, porque se levanta temprano a trabajar, esa gente despertó. Fue fuerte, yo estaba despierto, lo sentí y fue largo en el tiempo. Sí, 5.7 es fuerte. Sí, no fue largo, duró un largo rato. ¿Qué duró? ¿10 segundos, 12 segundos? No, lo que yo percibí a título personal, lo estimo en 40 segundos. Wow. Y eso no se Y puede- todo el mundo dio la misma información. Todo el que te escribía por las redes sociales o todo el que te llamaba por teléfono hacía referencia a cuánto tiempo había durado. Y todo el mundo decía lo mismo, pero qué largo, duró mucho. Pero esto parecía que no iba a terminar. Esas eran las expresiones que utilizaba la gente el lunes en la noche. De hecho, me llamaron inmediatamente de canales de televisión, de noticiarios que estaban en el aire, para explicar. Y la opinión de ellos era la misma. El tiempo que había durado desde que inició hasta que terminó. Bien, ingeniero, las construcciones que están en la capital, está proliferando la construcción de muchas torres muy próximas a lo que es el farallón de la capital, entonces. Sí. Son seguras porque uno ve como que al haber un farallón y cercano a él algunas cavernas, si uno se preocupa a veces. Eso Mira, el farallón es roca caliza. Eso es un antiguo arrecife que estaba bajo el mar, emergió hace cerca de 300.000 años, pero es una roca rígida, dura. Ahí la onda sísmica de corte viaja a velocidades de 1300, 1400, 1500, varía, porque la característica arrecifal es esa, variar. Tú puedes tener una parte muy rígida aquí y allí un banco de corales que están parcialmente sueltos y te baja la velocidad. Pero en términos promedio tú tienes velocidades de ondas de corte por encima de 1000 metros por segundo. Eso quiere decir que la onda no tiene ninguna posibilidad de amplificarse. Toda la energía la consume en velocidad.
no en amplificación. Diferente a cuando llega al Valle del Cibao, o llega a los prados, o llega a los jardines, llega a los ríos. Ahora, como no puede viajar a alta velocidad, porque en esos sedimentos viaja a 70, 80, 90, 100 metros por segundo, la energía que antes venía consumiendo en velocidad en la roca, ahora la consume en amplificación en el suelo, y ahí es donde genera fuerzas cortantes extraordinarias que tienden generalmente a superar la resistencia máxima de la estructura, y la estructura termina fallando. Fue lo que vimos en Turquía, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Guatemala, lo vimos en Haití, lo vimos en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico, que construye con normas de Estados Unidos, con un temblor de magnitud 6.4 que ocurrió el 7 de enero del 2020, tuvo cientos de estructuras colapsadas, incluyendo escuelas. La escuela de Agripina Seda de Guánica colapsó. Yo estuve allí, hice mediciones de velocidades de propagación de ondas sísmicas de corte y te daba 80, 90, 100 metros por segundo. Con esas velocidades obligatoriamente el espectro tiene que amplificarse. Y la estructura, si no está diseñada para resistir esas altas fuerzas cortantes, termina colapsando. Ingeniero Osiris de León, me gustaría hablar un poquito sobre en la gestión de riesgo, la prevención. Ok. Y pregunto por lo siguiente. Nosotros en República Dominicana, de manera específica, la mayoría de la gente no cree en aseguramiento. Así es, eso es verdad. No cree en aseguramiento. Y mucho menos en la propiedad, porque la ley te obliga a tener un seguro del carro. Pero en la casa, el apartamento, la gente, que es un gasto. Entonces, como la gestión de riesgo es de todo, ¿qué podemos hacer para crear esa conciencia de prevención en la gente? Tenemos que hacer lo que hizo Ecuador. Mira, cuando el terremoto de abril del 2016, yo viajé a Ecuador inmediatamente para recorrer toda la zona afectada allá en el noroeste, la zona de Manta, Manabí, Pedernales, Pueblo Viejo, todo eso lo recorrí. Y me encontré con algo muy particular allí. Cuando tú como micro, pequeña o mediana empresa optas por un financiamiento, el banco te condiciona el financiamiento Con el seguro. a esa póliza de seguro contra. Pero para cobrar el recurso. Sí, pero ¿qué ocurrió? Vino el terremoto, Ajá. destruyó todo y nadie perdió porque el asegurador pagó. En tal virtud, por ejemplo, si tú vas ahora a un banco cualquiera y tú tomas 10 millones de pesos para un proyecto, y viene un terremoto y destruye tu estructura, tú sigues con la deuda en el banco. Es correcto, pero Ahora, si tú tienes un seguro, el seguro asume eso y ahora ya tú no tienes esa deuda con el perfecto, banco. pero perdió el inmueble. Porque el inmueble se desbarató y no estaba asegurado. Sí, pero ahora entonces se rehabilita el préstamo de nuevo y tú continúas con tu proyecto. Y se contabilizó allí que el 95% de la gente que había tenido financiamiento tenía un seguro y pudo recuperar y continuar su negocio después del terremoto, aunque el terremoto le había destruido todo. Quiero decir que esa experiencia pudiéramos aplicarla aquí en el Caribe, todo Centroamérica, Cuba, Haití, Jamaica. Sí, pero eso no devuelve las vidas cuando hay un problema grande. No, ya es otra cosa. Sí. Ingeniero, la calidad de la construcción y el uso de los materiales sismorresistentes. Cuando usted hablaba de Haití y la parte que resultando ser la de construcciones más antiguas fue la que mejor resistió o sobrevivió al terremoto en Haití. Yo pensaba, bueno, es que parece ser que antes se construía con más varillas que las que se construían. Entonces, a partir de esa pregunta, construir con acero, construir con concreto, construir con prefabricado, ¿qué es lo que mejor se adapta a un sitio donde hay riesgo de sismicidad? Ok, tú necesitas en una zona de alto riesgo sísmico como todo el Caribe la mayor robustez estructural para resistir el máximo empuje que se pueda generar de manera lateral como un efecto sísmico local, lo que se llama efecto de sitio. El efecto de sitio es esa fuerza adicional que se genera en un suelo flexible. Por ejemplo, si tú tienes una escuela en Naco, que es roca, y una escuela en Los Prados, que es suelo, la de Los Prados va a estar sometida a mayores fuerzas laterales que la de Naco al momento del terremoto. Lo vi en Haití, lo vi en Ecuador,
lo vi en Guatemala, lo vi en Turquía, lo vi en Italia, lo vi en Puerto Rico, lo he visto en cada lugar donde he ido después de un terremoto. Eso implica que, aunque tú tienes un reglamento R001, que fue una buena intención, pero tú necesitas actualización, y esa actualización implica tú colectar información de todos los eventos sísmicos que han ocurrido en todo el mundo en los últimos años. Y eso tú lo llevas a tu código. Por ejemplo, lo que yo mencionaba ahorita del terremoto de Myanmar, hace un par de meses. Ya ahora, tú no puedes exonerar una edificación que está en la frontera considerando un epicentro que está en Punta Cana, porque tú acabas de ver que en Bangkok se te cae una torre de 30 pisos a 1000 kilómetros de distancia del epicentro. Ahora tú tienes que modificar los códigos en todas partes. Tienes que modificarlo allá en Myanmar, tienes que modificarlo en Tailandia, tienes que modificarlo en Japón, en Chile, en Perú, en Ecuador, en California, donde quiera, porque ahora tú tienes un aprendizaje que no tenías 4 o 5 meses atrás. Entonces todo eso tiene que venir al código, porque si no lo pones en el código, cualquier abogado te puede decir en un tribunal, pero usted vio la experiencia de Bangkok y no la incorporó al código en el proceso de actualización. Por ejemplo, un caso que yo vi en Turquía. En Turquía se había tomado la falla Anatolia Norte y Anatolia Este. Y a la falla le pusieron 2 aceras. La marcaron en rojo y le pusieron zona de alto riesgo. Ocurre que la inmensa mayoría de las estructuras que estaban ahí no colapsaron. Y las que estaban en áreas verdes y amarillas fueron las que colapsaron. ¿Por qué? Porque tú no puedes definir el cinturón de riesgo solamente por la cercanía a la falla, sino por el tipo de suelo que tú tienes. Por ejemplo... Y el tipo de construcción. Claro, y el tipo de construcción, correctísimo. Por ejemplo, en México en el 85, edificaciones que estaban cerca de Guerrero no colapsaron, estaban en roca. Pero las que estaban en el antiguo lago Texcoco, en el Distrito Federal, a 440 kilómetros de distancia del epicentro colapsaron, porque ahí el suelo vibró excesivamente y amplificó. Eso tú tienes que incluirlo en los códigos, aquí, allá, en todas partes del mundo, sin necesidad de discutirlo, porque ya la naturaleza, Michelle, te lo está mostrando y tú tienes el deber como protector de la sociedad de introducir eso en el código para que entonces ahora se aplique. Entonces tú tienes que chequear primero la integridad del hormigón y la cuantía de acero. Uno de los problemas que hemos tenido en todas partes del mundo es la reducción en la cuantía de acero para reducir el presupuesto y que la obra nos cueste menos. Sí. Ponle un poquito menos de acero a esto. Menos varilla. Sí, menos varilla. Entonces, bueno, tú te encuentras en estructuras que han colapsado aquí, que tú ves, los estribos deben estar cada 10 centímetros. No, cuando en Haití... O sea, ese estribo de cierre sí, tiene que estar cada 10 centímetros un estribo, y tú ves a veces en 50 centímetros no ves un estribo. Wow. Entonces hay una falla. ¿Quién supervisó Exacto. que no se percató de eso? Entonces, eso tú tienes que cambiarlo. Ahora bien, el diámetro del acero, la corrosión del acero, son 2 cosas distintas. Mientras una obra está nueva, Michelle, tú supones que te va a responder bien. Pero ¿cuántas obras tenemos aquí que ya tienen 30, 40, 50 años en un ambiente costero, con un salitre agresivo, Sí. cargado de cloruro de sodio y cloruro de potasio, con una lluvia ácida, Oxidando. cargada de oxidando el acero y perdiendo la resistencia a la tracción? Por tanto, el FY de ese acero, Y el mismo, eso tiene un nombre, el mismo concreto. Carbonatación. Tiene un proceso que se de carbonatación, se va poniendo- porque el agua de lluvia hoy día tiene más dióxido de carbono que 50 años atrás por un tema que llamamos el cambio climático. Con el cambio climático que se ha ido acelerando, nosotros tenemos hoy día más niveles de CO2 en la atmósfera. Antes del periodo industrial, nosotros teníamos 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Hoy día, junio del 2025, tenemos 430 partes por millón de CO2. Por tanto, la lluvia que te cae hoy, Michelle, está mucho más ácida que la lluvia que te caía 60, 70 años atrás. Y eso termina siendo agresivo contra el concreto porque acelera el proceso de carbonatación. Por eso aquí necesitamos una nueva institución que se encargue única y exclusivamente de revisar
la integridad de todas las estructuras donde hay mucho aforo. Ahí voy. Iglesias, hospitales, escuelas, discotecas. Apartamentos. Sí, Ahí voy, ingeniero. En este país, la gente ha oído mucho el término sismo resistencia. Sí. Lo oyen, la gente lo oye, pero ni siquiera se ponen a ver la parte etimológica de la palabra. O sea, es algo que resiste a los sismos, o sea, Sí. algo que resiste el terremoto. Sí. Aquí, el ingeniero Reyes Madera, que es un experto en sismoresistencia de hace muchos años, Sí. que yo lo conozco por el tema de la Cruz Roja, nosotros trabajamos muchísimo esos temas. Sí, fue de los primeros que estudió en Venezuela sobre el tema pero de no la pero no sismoresistencia. se conocía mucho, ahora se conoce mucho ahora, por el tema de dónde está él y los IFC. Sí. Ahora pregunto, nosotros sabemos que estamos en esas dos fallas, que tenemos terremotos que han ocurrido. El de Haití nos afectó a nosotros de una forma u otra. Claro. Y No afectó a escuelas en el sur. Claro, claro. Y muchos terremotos que han pasado, y este del 5.7, que también fue importante, uno no está pensando en el sismo resistencia. La pregunta es, ¿hasta qué punto, por ejemplo, lo que ha pasado con el JEPSEC, que no fue un terremoto, que colapsó por otra cosa, se puede ver ligado con algo que, digan, ¿cuántas entidades aquí no están bajo sismo resistencia? Ninguna, públicas y privadas. Así es O sea, y correcto. ahí, entonces hablábamos antes de que se decía, ahora el presidente dijo, no hay instituciones aquí que tengan que regular esto. Pero yo me acuerdo que yo estaba haciendo una marquesina en mi casa hace mucho tiempo y llegó un tipo. Porque esa es construcción. Está bien, construcción. Y el Estado ahí sí tiene jurisdicción. Ahí, pero después de no. De ahí no. Entonces- es decir, el día que tú terminas tu construcción o tu remodelación, termina el papel Y del más Estado. nunca vuelve nadie. Ya no vuelve. Ahora, lo que hay que crear ahora es una institución que se encargue de supervisar la tienda de Michelle, la heladería mía, la ferretería de Carlos, y que te dé una certificación válida por un periodo de Que tiempo. no es la Para un UNESPI. hospital, No es la válida UNESPI. por 2 años. No es la UNESPI, sino otra No, institución. no sería la UNESBI, es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, sísmica. Ok. Pero tú acabas de citar un caso de una estructura que colapsó sin un sismo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuántas estructuras tenemos en la sociedad dominicana? Al mismo tiempo que infraestructuras Claro. que por envejecimiento pudieran fallar. Sí. Nosotros estamos hablando de un temblor de 5 Es como la depreciación. Claro. Un temblor de 5.7 del lunes en la noche. Sí. No tumbó tu casa, ni la mía, ni la de Michelle, ni la de Carlos. donde Pero fue, te por dejó donde fue. grietas en muchos sitios, Sí. aunque tú no lo creas y aunque tú no la veas. No, a veces ni la ve, grieta ni la ve. está ahí, pequeñita, pero tu ojo no la ve. Sí. Y viene el otro temblor y te aumenta Y la a veces grieta. uno cree que es el empañete que está gritando. Ve. Porque es una sacudida Sí. y tu estructura es rígida. El hormigón es rígido, el hormigón no es flexible. Y como el hormigón es rígido, cuando tú lo zarandeas lateralmente, él tiende a quebrar. Entonces nosotros no tenemos, ahí es importante, no tenemos edificios no rígidos. Le pregunto por lo siguiente. Yo estuve en el gran terremoto de Taiwán. ¿Se acuerdan? Sí, recuerdo que fue aquel el más caso. grande de los últimos 100 años de esa Sí, época. sí, sí. Yo estaba ahí, Sí, sí. en el piso 28 de un hotel. Sí, acababan de llegar. Acabamos de llegar, Sí, ¿te acuerdas? sí, Estábamos sí. con la comisión esa que iba con el presidente. Y realmente en el 28 estaba yo transmitiendo para el doctor Jacín en la revista 110. Le dije, doctor, voy a cerrar porque la televisión me pasó por al lado. Pero el edificio hizo así y se acotó y no se cayó. Porque en el sudeste asiático se utiliza aislamiento sísmico. Se coloca entre la platea de abajo y el primer nivel del edificio. Un spring. Como si fuera un spring en realidad. No es un spring, pero es algo, hace el mismo papel. Son unas piezas de acero y caucho, es como un sándwich de acero y caucho de multicapas. Ya. Por tanto, cuando el suelo se mueve, esto amortigua el desplazamiento y el edificio casi no se mueve. Eso se aplica hoy día en todos los hospitales de Chile por normativa, obligatorio. En Chile. O sea, en Chile no se construye ningún hospital que no lleve aislamiento sísmico. Ok. Igual en Japón, igual en California. Si tú vas a construir hoy día un hospital en cualquiera de esos lugares, obligatoriamente tiene que llevar aislamiento sísmico, de lo contrario no te lo aprueban. Eso es obligatorio. Por ejemplo, el Hospital Nuevo de San Francisco de Macorís es el único en República Dominicana y en el Caribe que se le ha instalado aislamiento sísmico. Pero no hay más, uno solo. ese solo. Pero debíamos tenerlo en todo. Claro. ¿Tú sabes lo que hace Italia con esas estructuras sensibles? Las corta abajo, las levanta con un gato hidráulico o con múltiples gatos hidráulicos
coloca el aislamiento sísmico y vuelve a y baja, y ahora la estructura queda aislada. Estados Unidos está haciendo lo mismo en California. Bien, ingeniero, cuando hablamos, si separamos el tema de los terremotos en dos y decimos, primero, borrón y cuenta nueva, todo lo nuevo, y decimos, problema de estructuras, nos olvidamos de todo lo que está construido. Vamos a comenzar. Los códigos de construcción y las aprobaciones de las nuevas construcciones que te digan a ti uso de suelo, tipo de suelo, lugar de la edificación, donde se aprueba y la supervisión durante el proceso constructivo para saber que lo que tú pusiste en el papel es lo que tú estás construyendo de verdad, que tú pusiste, yo voy a poner un concreto de tanta la resistencia en kilos por centímetro cuadrado y eso es. Podríamos, a nivel de huracanes y de terremotos, establecer una regulación para toda edificación nueva. Sería económicamente posible que tuviera en cuenta el cambio climático, el tema de los terremotos, por ejemplo, yo recuerdo, Félix de Sena está ahí, nosotros cotizábamos ante ventanas o puertas y te decían a ti, esa ventana está preparada para 150 kilómetros por hora. Y tú veías los huracanes, pero ya nosotros vemos huracanes categoría, no, aquí una torre debe de tener una ventana preparada por ley de tanto, para tanta... para resistir la carga de viento. Tanta 280 kilómetros por hora, carga de viento. Brisa. Lo mismo puede ocurrir con la forma de construcción. Se va a construir una torre. Esa torre de 9, de 10, de 15, de 20, de 30 pisos, un edificio, una plaza comercial, un cine, lo que sea, se puede construir ya previendo el tema de los terremotos, sí, por obligación, y si esto sería viable económicamente. Mira, siempre va a ser viable económicamente porque al final eso lo que te cuesta es entre un 12 y un 15% más que la construcción normal. O sea, tú llamar a un equipo especialista en sismoresistencia que entienda el tema y que conforme al resultado de la evaluación del suelo, porque aquí hay un problema, Michelle. No sé, aquí se diseña en gabinete más allá de las condiciones que tenga el suelo, y tú lo ves con las escuelas y los hospitales. Exacto. Se hace un diseño modelo de escuela y te lo repiten en todo el país. Se hace un diseño modelo de hospital y se repite en todo el país. Se hace un diseño modelo de torre y se repite en toda una ciudad. Ahora bien, primer detalle que tú necesitas para lograr eso que tú planteas y que es lo correcto, lo ideal, actualizar el código. El código, el reglamento sísmico, el R001, te divide el país en dos zonas. Zona 1 hacia el norte y zona 2 hacia el sur y hacia el este. Pero solamente Santo Domingo está subdividido en 33 áreas diferentes. Pero en el código aparece como zona 2. 33. 33, solamente Santo Domingo. Hacia Mano Guayabo tú tienes grava y arena. Hacia Los Alcarrizos y Pantoja tú tienes arcilla. En Naco tú tienes roca caliza. En la Nicolás de Obando tú tienes marga. A la orilla de Los Amas tú tienes pantano, sedimentos orgánicos. Entonces cuando tú haces una caracterización detallada, ¿qué es lo que llamamos una microzonificación sísmica? Tú tienes 33 tipos de suelo, pero en el reglamento aparece como uno, tipo 2, donde no puede ser igual Naco que Piantini, que Los Prados, que Mano Guayabo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que corregir en el reglamento. Lo segundo que tenemos que ver es el caso de Puerto Rico, que recoge muy bien los dos ejemplos que tú citas, la carga de viento y la carga sísmica. Puerto Rico fue impactada en el 2017 por el huracán María. Colapsó toda la red eléctrica. Sí. Se cayeron escuelas. El 15% de la población de Puerto Rico migró porque perdió casa, perdió empleo, perdió ropa, perdió todo. Y muchas casas de eso estaban siempre con, Entonces, con un nivel. Claro, Puerto Rico no estaba preparado para esa carga de viento. Sí. Y María era un huracán categoría 4, no 5. Quiere decir que estaba por debajo de 252 kilómetros por hora.
que es la categoría 5. Ahora bien, viene el 2020 y un temblor, porque no era un terremoto en sí, un temblor de magnitud 6.4 le tumba cientos de viviendas en Yauco, Guayanilla y Ponce, incluyendo escuelas. Por tanto, ahí tú tienes que revisar los dos componentes. Lo que es tu sismo resistencia, que era lo que se refería Andrés, y lo que es tu carga de viento. Aquí en el Caribe, los reglamentos no te plantean carga de viento de huracán categoría 5. No. ¿Tú sabes cuál fue la velocidad de los vientos del huracán Irma en septiembre del 2017? Medido 300 kilómetros por hora. ¿Tú te imaginas cuál? Sería como una categoría 6. Casi como si tú tuvieras una categoría 6. Exacto. No llega a categoría 6, Porque no pero existe. se ha hablado de la posibilidad de modificar la escala Sí. Saffir-Simpson y añadirle un número más Ya. por los impactos. Tú tuviste el año pasado un huracán que te pasó aquí, cerquitita al sur, terminando junio, y era categoría 5. Bien, ingeniero, con la parte de, yo dije, bueno, borrón y cuenta nueva con lo nuevo, pero todo lo viejo. Tenemos ahora 3 situaciones: huracanes, Sí, temblores de tierra y Sí. terremotos, y ahora nos estamos dando cuenta que hay muchas edificaciones que por su edad o por su condición o por su tipo de uso debemos de evaluarla. así es. Entonces tú tienes eso. Y creo que todos estamos de Podemos acuerdo como sociedad. Podemos crear una institución Sí, que tome edificio por edificio y le diga, mira, vamos a hacerte una radiografía correcto. estructural con fines de ver cómo está tu condición de tu edificación, si has tenido cambio y al uso que tú le estás dando. Correcto. Por ejemplo, esa construcción se hizo para que en el techo no hubiera un parqueo. Pero yo veo aquí en Naco, yo vi el otro día una casa que le hicieron una rampa porque tenía el techo plano y están parqueando vehículos en el Ay, techo. De verdad, o sea, eso no me... Buen ejemplo. ¿verdad? O sea, eso se construyó para Así eso. somos los dominicanos. Bien, eso varió con el tiempo. O mira, cuando esto se construyó, no se construyó con un mecanismo para prever estos vientos o estos temblores de tierra. Claro. Y si sería viable tú someter recursos para decir, bueno, estos son los ajustes que ustedes tienen que hacer a esa construcción como condominio, como familia, como dueños, como compañías, hacer eso. Si eso tiene precedente, porque, por ejemplo, en el caso de las escaleras de incendio, yo veo en los últimos 10 o 12 años que se ha ido exigiéndole a los edificios que no tenían escalera de incendio, tú ves que se la han ido construyendo por fuera. Así es. Podríamos hacer esto en el área de estructuras, huracanes y terremotos. No solamente podríamos hacerlo, yo te diría, tenemos que hacerlo Exacto, obligatoriamente. exacto. Es una obligación. Y tenemos que asumirlo como sociedad. Gobierno y sociedad civil. Sector público y sector privado. Eso tiene que ser un compromiso. Mira, yo creo que la gran lección aprendida en Santo Domingo y toda República Dominicana, después del 8 de abril de este año 2025, es que ya tenemos que revisar todas las estructuras donde entre mucha gente. Sea iglesia, sea hospital, sea escuela, sea una plaza O sea, comercial. o sea, después del caso Yetse. Después del caso, 8 de abril. Después de ese día, tenemos que cambiar la forma en la cual vemos las estructuras. Ya no podemos ver, bueno, esa estructura está bien hecha. Nosotros aquí nos olvidamos del salitre, nos olvidamos del agua ácida, nos olvidamos de las vibraciones por los microtemblores. Ese temblor de luna te dejó muchas viviendas agrietadas y muchas escuelitas agrietadas. Que tú no las ves porque son pequeñitas. Pero luego viene otro temblor y te la Sí, amplía. sí. Y por ahí va entrando agua cargada de acidez. Y esa agua cargada de acidez, ¿qué hace? Te va carbonatando el concreto y te entra el agua del salitre, porque el salitre está presente en toda la ciudad costera, en Bávaro, en Punta Cana, en La Romana, en Valladolid, en San Pedro, en Santo Domingo, en San Cristóbal. Ahí está el salitre permanentemente. Y ese salitre está atacando el acero, porque entra a través de las grietas y de los poros. Ambos. Primero porque el hormigón, el concreto, tiene una porosidad primaria natural. Por eso tú ves que los techos gotean.
porque tiene porosidad. Y segundo, porque hay una porosidad secundaria inducida por el agrietamiento sea por asentamiento, sea por sobrecarga, sea por calor de hidratación del concreto, o sea por sobrecarga que tú pusiste adicional en el techo y que ahora está forzando mucho Que los nadie- elementos nadie- estructurales. nadie mide eso. Y nadie mide está eso. chequeando eso. Ahí es donde viene eso que plantea Michelle. Es decir, que tú tengas una institución encargada única y exclusivamente de eso, con recursos para eso, y la gente va a estar dispuesta a hacer cualquier inversión miren, necesaria ingeniero, para su seguridad. Algo breve, miren. Yo hace unos años que le hablé a Reyes Madera para hacer eso, una revisión en mi casa. Y ahora cuando vi lo de Jeff, se lo llamé. Mira, está pendiente de mi casa, escríbeme, Terrero. Porque me dijo él que la ONESBI hace eso sin cobrar. O sea, el Estado, Sí, sí. sin cobrar. O sea, que la gente puede llamar. La UNESBI te lo hace, pero lo- tiene mucha carga de No, trabajo. claro, pero lo que no pueden hacer es hacerte el trabajo, de hacer la investigación. Mira, Claro. te falta esto, aquello, aquello, otro, y ya es un paso importante. Sí, recientemente lo hicimos con la UNESBI para un liceo francés que hay en Las Terrenas. Exacto. Se hace frecuentemente para embajadas, para consulados, Oye, casa para privada. instituciones de la Y administración es pública. costoso hacer eso por edificación. No es tan Porque me dicen costoso. que eso lleva unas No, caricatas que lo- hay que lo coger, que- por ejemplo, No, hay cada- que tomar cada núcleos columna. del concreto pero lo- para someterlo a compresión simple, Pero lo que medir costoso- la resistencia a la lo que compresión costoso simple es- y el módulo de formación. Y pero lo que costoso es hacer lo que hay que hacer para que... Sí, eso evidentemente. sí. Pero tú Cuando puedes hay que ir al hacer- banco, buscar un financiamiento y es tu seguridad. Claro, claro. Estoy de O acuerdo, sea, tú estás de invirtiendo un acuerdo. dinero en tu seguridad de tu A estructura. la madera que se acuerde, yo Y la gente va a estar yo le dispuesta a escribí, hacer eso. que me mande a hacer mi casa a mi casa. Sí. Bien. Qué bien. Ingeniero, gracias. Gracias, Michelle, a Andrés, Carlos, al doctor Jacín Un y abrazo, a todo el pueblo un abrazo. dominicano. Siempre agradecido de ustedes. Bien. Tú Gracias de eres- nuevo tú al eres ingeniero estrella. Osiris de León por siempre acompañarnos y atender a todos estos llamados que le hacemos. Una estrella. Para Cátedra de Pichel. Una estrella. Gracias. Gracias inmenso.